Amén. Entonces decíamos, este es el inicio de la serie de la carta que tiene titulada el nombre de Tito, pero que escribió el apóstol Pablo a este discípulo suyo, que no era cualquier discípulo. Recordemos que Pablo era un apóstol, también era un hermano maduro en la fe, también era un pastor y también era un plantador de iglesias. Su comisión era para plantar iglesias, para hablar del evangelio, en particular a una audiencia que era la audiencia gentil. Él lo dice en sus cartas. Y aquí podemos ver un ejemplo de esa verdad, cuando vemos a la persona a la que él escribe esta carta, que en este caso es Tito, que no era un judío, sino más bien era un gentil. Así que podemos ver cómo su misión estaba avanzando en el corazón de los gentiles y en tierras gentiles. Parte del por qué escribe a Tito esta carta es precisamente porque él tiene que poner cosas en orden en tierra gentil, en la isla de Creta, en las ciudades de esa isla. Y Tito no es cualquier cristiano tampoco, es un cristiano maduro. Es un cristiano con las calificaciones de ser un pastor y un anciano. Es un colaborador en el evangelio, en las misiones de Pablo. Era alguien de confianza a quien Pablo designó para designar a otros en la gran comisión, en la misión y el ministerio de la obra del evangelio de Cristo. Y esta carta básicamente tiene que ver con esa idea de las instrucciones para traer claridad a Tito sobre lo que debemos estar buscando en esas iglesias que se plantan, en esas iglesias que van a comenzar a vivir el evangelio, que van a comenzar a proclamar la verdad de este evangelio, que han creído esos creyentes de esas ciudades en donde está habiendo un avivamiento de la verdad, de quién es Cristo, de lo que ha hecho, de lo que ha prometido y lo que nos ha mandado a hacer. De forma que Pablo escribe esta carta pastoral como otras que ha escrito, por ejemplo, a su hijo Timoteo, a su hijo en la fe Timoteo. De la misma manera se refiere hacia con Tito como un hijo en la fe, lo que nos deja ver un poco que seguramente Pablo fue usado para que Tito recibiera el evangelio y creyera en él. Seguramente es un discípulo de Pablo no nada más porque cree en el mismo evangelio, sino porque él aportó para que él viniera a la fe en el mismo Señor, en el mismo Salvador que tenía Pablo. Por eso le llama su hijo, como lo veremos más adelante. De forma que el título del mensaje es ese: Carta a un verdadero hijo en la fe común. Carta a un verdadero hijo en la fe común. Y para este mensaje de hoy de nuestra serie de Tito vamos a abarcar los primeros 9 versículos de esta carta que Pablo dirige a su hijo en la fe Timoteo. ¿Para qué? Para que haga bien su trabajo. ¿Para qué? Para que no tenga dudas de lo que debe estar buscando considerar en el proceso de la plantación de iglesias y de la instalación de líderes de esas iglesias y de la forma en la que deben de vivir los creyentes y las comunidades de fe que se congreguen en esas iglesias. No nada más la forma correcta de lo que deben de creer, sino también la forma correcta de cómo deben de practicar eso que ya creen. Y de eso se trata la carta de Pablo a su hijo en la fe, a su hijo en la fe común, Tito. Así que vamos a ver 2 aspectos esta mañana de las cosas que él le quiere comenzar a transmitir para que él comience a considerar. Y la primera tiene que ver simplemente con un saludo. Pero no es cualquier saludo, de hecho es uno de los saludos más largos que tiene Pablo cuando él escribe sus cartas. Y tiene que ver con los primeros 4 versículos de los pasajes que vamos a ver hoy. Y ese es el primer subénfasis en nuestro texto de esta mañana. Un saludo cargado de teología. No es cualquier saludo. Es un saludo donde le recuerda cosas que son verdad, cosas que él ha creído junto con Pablo y las cuales tiene que tener en mente y presente en cada momento. Amén. Vamos a ver este saludo de Pablo. Dice: Pablo, siervo de Dios
y apóstol de Jesucristo. Nuevamente aquí vemos que Pablo no está tratando de presentarse a sí mismo con sus propias ideas, con su propia persona, con su propia sabiduría. Está diciendo: yo no soy nadie, yo soy un siervo, pero no cualquier siervo, soy un apóstol, soy un enviado de Jesucristo. Soy uno que tiene autoridad para decir cosas en representación de nuestro Dios. ¿Conforme qué? Dice Pablo: conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Esto me encanta, esta frase me encanta porque tiene algo así como una trinidad de verdades que tenemos que estar considerando creer, si en verdad somos esta fe de la que comienza a hablar Pablo. Si en verdad hemos creído junto con Tito y junto con Pablo estas verdades conforme a la fe. Quiere hablar de una fe. ¿De quién? ¿Cualquier tipo de fe? ¿Una fe genérica? ¿Una fe de alguien que tiene fe de que se va a ganar la lotería? No, ¿verdad? Tiene que ver con Dios, con la persona de Dios. Y por eso lo dice: de los escogidos de Dios. Aquí podemos ver tintes de la elección, o nuevamente, como lo vimos al inicio de nuestra serie en Efesios. Dios escogió a un pueblo, Dios tiene a sus escogidos y es a los que Él está hablando. Y al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, esta fe de la que está hablando Pablo tiene que ver con algo que hay que conocer, con cosas que hay que atesorar, con verdades que son verdad, valga la redundancia. Tu fe tiene que estar fundamentada en la verdad, cristiano. Fe es el primer aspecto de esto que te estoy diciendo, que es una trinidad de cosas que son verdad, y que si tú no tienes esta mañana, tú no eres de Dios. Dios no te está hablando a ti de manera muy particular, aunque quiero que sigas escuchando, claro, porque puede que de repente suceda que eres uno de esos escogidos y tú vas a responder a esta verdad. Así que escucha muy bien, no te desanimes. Conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad. Hay una verdad que hay que considerar en medio de este llamado que Pablo hace a Tito, que es según la piedad. Ahí está el otro aspecto importante: fe, verdad, piedad. Si dices que tienes fe, entonces eres un explorador de la verdad. Te preocupan las cosas que son verdad, vas a indagar y profundizar y escudriñar la verdad, y esa verdad, si en verdad es verdad, ¿qué va a producir en tu corazón? Piedad. ¿Te das cuenta? Doctrina correcta, práctica correcta. Si digo que tengo la verdad, si digo cosas y hago declaraciones y afirmaciones de la verdad, si digo no contradecir la verdad, pero no vivo piadosamente, entonces Pablo dice: a ti no te estoy hablando. Porque la fe y las cosas que decimos creer que son verdad deberían de producir piedad en nuestros corazones. Obras de justicia, frutos buenos, como vimos en Efesios. Obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. De ese tipo de piedad Pablo está hablando a Tito. Asegúrate de que estas tres cosas sean elementos centrales en las iglesias que están en Creta, en las iglesias que plantamos, en las iglesias en las cuales tú eres mi colaborador y me ayuda en el proceso del discipulado de los santos. Fe, verdad, piedad. ¿Me siguen ahí, iglesia? Por eso te decía que este primer punto es un saludo, pero no cualquier saludo, viene cargado de teología. Pablo entendía que la teología tenía que ser sana y tenía que estar al frente antes de cualquier actividad eclesiástica, antes de cualquier intento de mostrar piedad. Un fundamento claro de las cosas que son verdad y que tenemos que considerar a la luz de nuestras acciones. ¿Todo esto para qué, Pablo? Con la esperanza de vida eterna, lo cual Dios, que no miente, prometió desde tiempos eternos y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confirmada conforme al mandamiento de Dios nuestro Señor. Entonces, ¿todo esto para qué? Porque hay esperanza de vida eterna. No nada más es piedad por piedad, no nada más es portarnos bien por portarnos bien, no nada más es tener verdad por tener verdad. Tiene un fin último, esos son medios para un fin. ¿Cuál es el fin?
Vida eterna. La promesa que Dios hizo a sus discípulos, aquellos que creían en Él, que aunque mueras vivirás si has creído en Él. Vida eterna, vida que trasciende, vida con Dios, no cualquier tipo de vida eterna, vida con aquel que es el autor de la vida. No solamente reconciliación, sino transformación, comunión con ese Dios que me reconcilia. Eso es lo que significa vida eterna. Cristo lo dijo en Juan, esta es vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tiene que ver con conocer a Dios, con tener comunión con Dios, con relacionarnos con Él y con su pueblo. No sobreespiritualicemos la idea. Dices que tienes vida eterna, tienes vida y comunión con su pueblo, con el pueblo de Dios. Si no estás buscando eso, no sé de qué vida eterna estás hablando. También ya lo vimos bastante en la serie de Efesios, la importancia de la congregación en medio de esa verdad, la cual Dios no miente, ¿verdad? Él no es un mentiroso. ¿Quién sí miente? Satanás. Él es el padre de la mentira, él miente desde el inicio, dice la palabra de Dios, pero no Dios. Él no miente, él todo lo que dice es verdad y se cumple, así como prometió desde tiempos eternos, continúa diciendo el texto. ¿Te das cuenta? Desde tiempos eternos, desde antes de la fundación del mundo, usando el lenguaje de otros pasajes. Dios ya había previsto salvación. Él ya había propuesto un reconciliador. Dios ya tenía en mente a estos escogidos suyos desde antes que cometieras el primer pecado, iglesia. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada. ¿Cuál es ese debido tiempo? Obviamente tiene que ver con la revelación perfecta de las promesas que se cumplen en nuestro Señor Jesucristo. En la proclamación de ese mensaje y de ese personaje, que no es cualquier hombre, sino que es el Dios hombre, que no es cualquier gurú espiritual, sino que es el Salvador del mundo. Y este es un lenguaje que también vamos a estar viendo constantemente, que Él es un Salvador conforme al mandamiento de nuestro Dios, de Dios nuestro Salvador. Dios es un Salvador, iglesia. Si algo tiene que ver Dios contigo esta mañana, es mucho en esa dirección, de que Él te salvó o no te ha salvado. Pero Él está en el negocio de salvar almas, de rescatarlas de las entrañas del maligno, de las tinieblas, de la muerte eterna. Esto es un lenguaje que vamos a estar escuchando y un adjetivo que vamos a estar escuchando de manera muy repetitiva en nuestra serie de Tito, que Dios es Salvador, que Jesús es Salvador. A Tito, aquí está dirigida esta carta a este hombre, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Te das cuenta? Pablo no está siendo presuncioso. Pablo ve evidencias de la gracia de Dios en Tito y no tiene ningún temor a asegurar que él es un hijo de Dios, que él es un hermano suyo en la fe, que él es pueblo de Dios, que comparten eso, que tienen eso en común, que han creído, que se han rendido a nuestro Señor, que ahora caminan con Él. Él tiene certeza de con quiénes milita y no tiene temor a mencionar sus nombres. Así también nosotros debemos de crecer en esa declaración, en ese discernimiento de poder decir quién está de mi lado, quién está de nuestro lado, quién camina con Dios y quién no, sin ningún temor. Por eso es que hay que crecer en la verdad, para discernir esas cosas. Por eso es que hay que crecer en la piedad, para poder medir esas cosas. Pablo era maduro suficiente para ambas. Amén. Entonces, ese es el saludo de Pablo a su hijo Timoteo. Esta es una carta seria, con toda la seriedad que ya trae de por sí el saludo. ¿Y por qué es seria? Porque Dios quiere hablar de lo que debe ser la iglesia de Cristo, de lo que deben ser esas nuevas plantaciones de iglesia que están mostrando frutos dignos de arrepentimiento al haber confiado en nuestro Señor Jesucristo. Dios cree que el liderazgo de la iglesia local es tan importante que aborda el tema en detalle 4 veces en el Nuevo Testamento. Una vez en esta carta, versículos 5 al 9,
Otra vez en la carta a Timoteo, capítulo 3, la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7, por si lo quieres anotar. Otra vez lo vemos en Hechos, capítulo 20, 28 al 38. Y por último en primera de Pedro 5, 1 al 4. Ahí vamos a ver listas, descripciones del perfil que debemos estar buscando en la instalación de líderes para las iglesias que Pablo está plantando y en las cuales Tito está colaborando para la plantación. Y con esto transicionamos a la segunda sección de nuestro texto esta mañana, que es el segundo subénfasis del sermón y que tiene que ver con un requisito para designar ancianos. Yo sé que ahorita ya te pusiste a pensar si ya has leído esta carta o estás familiarizado con ella, o aún ahorita que acabamos de hacer la lectura bíblica ya estás pensando, ¿qué pasa ahí? ¿Un requisito? Yo veo una serie de requisitos y en un sentido es verdad, pero en otro sentido es verdad también que es solo uno. Simplemente tiene muchas aristas, tiene muchas formas de escudriñar, de analizar, de considerar, pero el requisito en realidad es uno. Es uno que se define en varias direcciones. Y antes de iniciar y profundizar en el texto, en esta sección de versículos 5 al 9, me gustaría hacer un llamado, iglesia, y en particular a los hombres de nuestra iglesia, aquellos que en verdad aman a Dios, aquellos que en verdad ven a la iglesia de Cristo como Cristo ya nos mostró, como la serie pasada que vimos en Efesios ya se nos mostró que debemos estar buscando ver a la iglesia de Cristo. Yo quiero hacer un llamado, y el llamado es este: ¿por qué no en oración considerar en tu vida que tal vez Dios quiere que pongas mucha atención a esto? Primero que nada porque la descripción y el requisito que vamos a estar escudriñando a partir del versículo 5 tiene que ver con la idea de ser un cristiano maduro. En otras palabras, aunque estoy hablándole a los hombres, también mujeres tienen que estar poniendo mucha atención si quieres ser una cristiana madura. Pero en particular los hombres que pudieran estar siendo considerados tal vez en un futuro a pastorear a la iglesia de Cristo tienen que poner especial cuidado en esto. No solamente para que no seamos presunciosos de pensar que ya estamos parados en este requisito o requisitos, sino para aspirar a ellos si no estamos parados ahí. Esa es la esperanza. Somos una iglesia que ya lleva 7 años de ser plantada y hasta la fecha seguimos teniendo un solo pastor. Y esto pareciera que es algo que juega mucho en nuestra contra, y en un sentido lo es, pero en otro sentido, mi confesión es esta: no voy a sucumbir a la presión. No vamos a sucumbir a la presión. Si tienen que pasar otros 7 años, que pasen, que espero no sea así, créeme que esa no es mi oración. La voluntad de Dios es perfecta. Y Él ha sido claro en los requisitos que debemos estar buscando considerar para aquellos que van a ser instalados como pastores de su iglesia. No estamos hablando de cualquier tipo de liderazgo. No estamos hablando de cualquier tipo de administración. Estamos hablando de administrar la casa de Dios, que es la columna y el baluarte de la verdad. Estamos hablando de almas en riesgo. No de simplemente cumplir con un requisito de lo que estamos considerando en una iglesia sana. Y por lo mismo tenemos que tomarlo con mucho cuidado. Y por lo mismo mi invitación es a orar. Ponte a orar. No nada más hoy que escuchaste el sermón, mañana, pasado. Señor, ¿será que tú me estás llamando a algo como esto? ¿Será que tú me quieres equipar para esto? ¿Será que tú me estás pidiendo negarme en estas direcciones con respecto al Evangelio? Así que hombres, por favor, pongamos mucha atención, en particular los hombres. Aún para que si no soy yo llamado, porque esa no es la voluntad de Dios para mi vida, yo sepa discernir entre quién sí es llamado
y entonces lo celebre cuando sea identificado. Amén. Así que vamos a escudriñar un requisito para designar ancianos. ¿Y por qué digo uno? Por lo que veo en la carta. Dice Pablo: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda. ¿A quién dejó en Creta? ¿A quién dejó en Creta, iglesia? Aquel al que dirigió la carta, ¿cierto? A Tito, a su colaborador en la fe, a su hijo en la fe común. Pablo menciona eso sobre una persona que para él era muy importante. ¿Quién deja a sus colaboradores atrás? Al menos que tengan una misión y una tarea muy importante. Por esta causa te dejé. Como diciendo, me gustaría tenerte a mi lado, pero esto es bien importante. Por esta causa te dejé, Tito, en Creta. Podemos asumir, no hay claridad en cuanto a quién inició esas nuevas plantaciones. Hay muchas teorías. Una puede ser que cuando en Pentecostés, recuerdas que hubo el mover del Espíritu, donde varios de diferentes naciones vinieron y escucharon los oráculos de Dios, y ahí había algunos cretenses, menciona el texto. Muy probablemente esos cretenses que regresaron a sus ciudades, regresaron a la región de Creta, comenzaron a vivir las implicaciones de haber creído ese mensaje, el evangelio mismo. Otra teoría es que Pablo en su misión de ir a Roma seguramente pisó esas tierras y entonces también hizo lo suyo como apóstol y enviado de Jesucristo, y muchos respondieron al llamado. Sin importar cuál de las dos es la verdadera o si es una combinación de las dos, lo importante es que había creyentes en esa región y a Pablo le importaba el crecimiento correcto de esas almas, que la gloria de Cristo no fuera pisoteada a la hora de decir que creo en Cristo, pero vivo como el mundo. Amén. Y esa sigue siendo la preocupación en nuestras iglesias, en las iglesias del siglo XXI. Que nos esforcemos en asegurarnos de que la gloria de Cristo no está siendo pisoteada porque creemos las cosas que son correctas pero no las vivimos, o vivimos cosas que se ven piadosas pero no creemos las cosas correctas. Debe haber un balance sano entre las dos. Y por eso lo dejó, por eso lo envía. Te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que pusieras en orden lo que queda. Piensa en una casa, piensa cuando te mueves. ¿Alguna vez has tenido una mudanza? Yo sí, he tenido varias y es fastidioso. No se lo deseo a nadie. El empaquetar y luego ponerlo todo en cajas y después llegar y tú pensarías, ya están las cajas en el nuevo lugar, ya me siento como en casa. No, ¿verdad? Todavía hay que desempacar cosas. Todavía hay que poner muebles en su lugar. Y eso es lo que Pablo está tratando de decir. Parece que ya están las cajas, Tito. Hay que desempacar, hay que ordenar todo para que esto nos podamos sentir como en casa. Aquellos que han creído se puedan sentir como en casa. Hay que poner cosas en orden, lo que queda en orden, lo que está ahí hay que ordenarlo, necesita orden. La iglesia es una iglesia de orden, hay estructura, hay orden, hay formatos, hay lineamientos. Hay cosas que son prioridad y que hay que considerar en ese proceso de dar prioridad. Y designar a ancianos en cada ciudad como te mandé tiene que ver con el orden de tener un liderazgo correcto. Una iglesia sana no es sana si no tiene un liderazgo sano. Eso es algo que ya vimos en la serie de liderazgo bíblico de ancianos, por ejemplo. Todo empieza con la cabeza. Sabemos que Cristo es la cabeza, sí, pero también Él pone personas en posición de liderazgo para liderar, para servir al pueblo de Dios en su liderazgo. Y es importante que se entienda esto. Aquí vemos que no se enfoca en esta carta en particular no se enfoca en los diáconos, y podemos especular que es porque la iglesia no era tan madura como las iglesias a las que le estaba hablando cuando le hablaba a Timoteo. Pero tenían que empezar por algún lugar, a poner orden. Y si había un lugar de primera importancia a considerar, tenía que ver con el liderazgo de ancianos, de pastores, de obispos, que ya hemos dicho antes, son términos intercambiables. No es que uno sea diferente al otro, no que la función de uno sea diferente a la otra. Son términos intercambiables que significan exactamente lo mismo. Pastor, anciano, obispo, llámales como quieras, es el mismo cargo, la misma función. Pablo sabe que necesita orden y que todo tiene que empezar con aquellos que van a pastorear al pueblo de Dios. De forma que quiere que le quede claro eso a Tito, y por eso le va a dar las instrucciones del perfil que debe estar buscando en considerar a ciertos hombres, no a todos los hombres. Y ese es otro aspecto a considerar también.
Esta lista, como ya lo mencioné antes, todo cristiano lo debe estar buscando, hombre o mujer. Todo cristiano que quiere crecer hacia la madurez. ¿Ok? No todo cristiano debería estar deseando ser anciano. Eso es algo que tenemos que corregir. Tienes que desear tener el perfil, no necesariamente tener el cargo. Son dos cosas muy importantes de diferenciar. No por nada Santiago dice: no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que traerá mayor condenación. En otras palabras, no es un juego. Hay peligro en esta dinámica de considerarme maestro, de considerarme pastor y no tener la vocación y ni el llamado. Por lo mismo, tenemos que dejar eso también en claro. Sí, buena cosa desea, pero no por eso necesariamente significa que todo el mundo lo debe estar deseando. Amén. Entonces, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Entonces, la importancia de tener ancianos en las iglesias locales. Aquí está Pablo, va a empezar con la primera. Lo designarás, tiene que ver con algo una función que él tiene que hacer de designar personajes, de designar caracteres, de designar esos que son potencialmente ancianos. ¿Ok? Si el anciano es irreprensible. Y aquí, antes de seguir avanzando, anciano no tiene que ver con la edad. También tenemos que aclarar eso. Porque muchas veces traemos ideas preconcebidas, torcidas del discipulado que llevamos o nuestra propia interpretación de que porque es anciano debería ser pastor. No, a ver, espérame tantito. Es porque cumple el perfil, no por la edad. No tiene que ver con la edad, que por eso le dice a Timoteo cuando le escribe que nadie menosprecie su edad. Porque seguramente él no se veía como un anciano, como una persona con canas en el cabello. Amén. Entonces no tiene que ver con la edad, quítate eso de la cabeza. Tiene que ver con madurez espiritual. Y lo dice así: lo designarás si el anciano es irreprensible. Ese es por eso que le puse al punto de nuestro mensaje, del segundo subénfasis en nuestro texto, un requisito para designar ancianos. Tiene que ver con esta idea. Piensa en esta idea: irreprensible. Y después Pablo nos va a empezar a mostrar, después de esa palabra y de esa coma en el texto, nos va a empezar a mostrar todas las formas en las que él debe buscar que esos que él está evaluando sean irreprensibles. En otras palabras, es como si Pablo estuviera diciendo: irreprensiblemente marido de una sola mujer, irreprensiblemente que tenga hijos creyentes, no causando disolución ni rebeldía, irreprensiblemente no obstinado, no iracundo, irreprensiblemente no dado a la bebida. ¿Sí me doy a entender? Tiene que ver con la idea de ser irreprensible en todas estas direcciones. Y también tengo que aclarar aquí que irreprensible no significa perfecto. Porque a veces pensamos que esta es la lista de la deidad que estamos buscando y solamente nos someteremos a esa deidad y a su pastoreo si vemos perfección en él. ¿Qué es lo que significa irreprensible? Le hice una pregunta a mis hijos cuando estaba dándoles su discipulado en la semana. Y esta es una de las... Bueno, les voy a dar la primera, que me causó un poco de risa. Uno de mis hijos dice: sí, que no tenga demonios. Y me dio risa porque pude ver la conexión que hizo por la palabra de reprender, ¿no? Que reprendemos a los demonios. Y después otro de mis hijos dijo algo que se me hizo muy atinado. Y por eso es que se los quiero compartir. Que no haya algo por lo que no te hayas arrepentido, por lo que alguien te tenga que exhortar. Que no haya algo por lo que no te hayas arrepentido. Sí, a mí también me sorprendió. Por lo que no te hayas arrepentido, por lo que alguien te tenga que exhortar. Eso es ser irreprensible. De eso estamos hablando, no de perfeccionismo, no de una deidad en el púlpito, sino de alguien que constantemente ve su pecado, que constantemente está evaluando su carácter y que cuando alguien lo evalúa por él, porque él no se está dando cuenta que hay algo que no está evaluando correctamente, se arrepiente de eso que se le ha traído a la atención. Siempre y cuando tiene que ver con este libro, claro, no con preferencias, no con ideas, sino con principios de la palabra de Dios. Amén.
Entonces, eso es lo que significa ser irreprensible. Y ahora sí vamos a empezar a ver las aristas de las formas en las que un aspirante a pastor, a anciano, a obispo debería estar buscando ser irreprensible. Y el primero es y es en el que más me voy a gastar tiempo porque es importante que se entienda. Y también quiero aclarar esto, que yo he crecido en mi entendimiento de esta lista. Si tú escuchas la serie de Timoteo, que ya se predicó, que tiene una lista muy similar, vas a encontrar una diferencia entre lo que entiendo cuando se refiere a marido de una sola mujer y lo que entendía yo en aquel momento. En otras palabras, lo que estoy tratando de decirte es que mis convicciones han cambiado y que yo he crecido en mis convicciones, que han cambiado para bien, no para mal. Y quiero también que sepas que no nada más yo conservo esas convicciones ahora, sino que hay otros hombres de fe de Dios, maduros y que tienen cierto renombre en nuestra época, que también creen esas cosas. Y de hecho, parte de mi explicación, y por eso me voy a tardar tanto en esta parte, voy a leer la cita de uno de ellos. De hecho, muchos de ustedes ya lo conocen, por lo menos en un libro que leímos de liderazgo, no recuerdo el nombre del libro, un líder con convicciones, Al Mohler. Pero bueno, ahorita hablamos de él. Pero vamos a ver en particular ahora cómo es que ha cambiado mi convicción. Lo designarás, si es irreprensible, marido de una sola mujer. Entonces, irreprensible en esta dirección, marido de una sola mujer. Y eso que lees es lo que significa. Eso y nada más. Eso sin ninguna interpretación. En otras palabras, no marido de dos mujeres. No alguien que ya ha estado casado antes. Marido de una sola mujer. ¿Sí me entiendo? Ahora voy a leer de lo que menciona este pastor. Él tiene un podcast que se llama The Briefing. Él es, por cierto, no es cualquier hombre, y otra vez lo decía. Es un hombre que escribe libros, es un hombre maduro, es el director del Seminario Teológico Bautista del Sur, que yo diría es el seminario más sano que existe y que tiene los mejores maestros. Y dice esto. La pregunta que le hacen en su podcast, porque normalmente el podcast no es de preguntas, es de temas que él propone, pero a veces abre a preguntas. Dice, ¿debería una iglesia permitir que un hombre divorciado sea pastor? Y él responde a esta pregunta. Quiero decir que creo que la respuesta está muy clara en las Escrituras. Es parte de la credibilidad y reputación de alguien que asumirá la responsabilidad pastoral, la autoridad y la responsabilidad de la enseñanza en la iglesia. Y creo que esto se aclara en las epístolas pastorales, por ejemplo en 1 de Timoteo 3, marido de una sola mujer. No creo que se refiera a una sola mujer a la vez. Eso no tendría ningún sentido. Y por cierto, algunos podrían decir, bueno, eso es una advertencia contra la poligamía. Bueno, la poligamía en ese entonces no era común en el Imperio Romano. Así que eso realmente no tiene sentido. Creo que esto no se aplica, por ejemplo, a un viudo de la misma manera que a un divorciado. Creo que esto se aplica simplemente a la cuestión de tener buena reputación. Y no digo que no haya situaciones en las que un hombre muy talentoso, muy dotado, muy comprometido y maravillosamente fiel haya experimentado el divorcio involuntariamente. Y sin embargo, sí me hace la pregunta, y debo decir que creo que esta era la suposición de casi todas las iglesias evangélicas hasta hace no mucho. Y creo que la revolución del divorcio ha provocado, francamente, un replanteamiento que a veces no es tan profundo. Y la Biblia deja muy claro que no es cierto que las únicas vías de servicio y fidelidad sean el servicio como anciano, pastor o diácono de una iglesia. Hay muchas otras maneras de ser fiel. Tampoco creo que exista una autoridad eclesiástica superior que diga que una iglesia local debe adoptar esta u otra política. Pero sí creo que debe ser una política bíblicamente fiel y profundamente considerada. Y creo que el divorcio, en términos bíblicos, simplemente por lo que significa, incluso como imagen del Evangelio, no descalifica para la fidelidad cristiana, pero sí lo hace para el oficio pastoral. Creo que la mayoría de las iglesias realmente lo creen, lo digan o no. Existe una alternativa que algunos defienden, que es analizar cada caso individualmente, pero incluso el hombre que escribió esta pregunta, dice que se refiere a una iglesia donde el pastor se divorció y continuó, y luego se divorció y de nuevo continuó, y ahora va por su tercera esposa. Con solo mirar esto, uno se da cuenta, bueno, ¿dónde se traza el límite entonces?
donde se dice, bueno, eso ya es pasarse de la raya. Algunos pueden preguntarse, ¿sucedió antes o después de su conversión? Pero creo que la forma en que termina la lista de requisitos de 1 Timoteo 1:3, especialmente en términos de buena reputación, es algo que la iglesia debe de tomar en serio. Entonces ahí tenemos la postura de un hombre de Dios, director del seminario más sano, teológicamente hablando, que existe en nuestra actualidad, que tiene esa postura, y en la cual he crecido, no nada más porque lo leí a él, he leído a otros y he sido persuadido por las convicciones de otros que ahora creo que son verdad. Y es importante que si tú eres miembro de esta iglesia, también crezcas hacia esa interpretación de esas convicciones, porque creas que son verdad. Amén. Ese sería el primer aspecto, y que debe ser irreprensible en esa dirección. Marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Aquí una mejor traducción no es que sean creyentes, es que sean fieles. Porque si va a ser el caso, pues ningún pastor con hijos menores a 20 años puede ser pastor. Esa sería la realidad. Porque normalmente esa es la edad cuando ya puedes discernir mejor si en verdad caminan en la fe o no esos hijos. Entonces, tu Biblia no lo tiene, la mía en inglés sí lo tiene, y también dice creyentes, pero luego viene un como asterisco y dice la otra palabra o posible interpretación es fieles. Y se alinea con todo lo demás que dice después, no acusados de disolución ni rebeldía. En otras palabras, no deben ser hijos descarriados. Deben ser hijos que cuando tú ves que su papá les habla, ellos se someten a la autoridad de su padre. Ellos honran las palabras de su padre. Ellos están buscando seguir la dirección y la crianza de su padre. Obviamente no perfectamente, ni siquiera los hijos que sí son creyentes lo pueden hacer perfectamente, pero sí de manera que consistente y continua y recurrente, que tú puedas decir, el pastor está haciendo su trabajo en casa. Tiene su casa en orden si seguimos los lineamientos que vemos en 1 Timoteo capítulo 3. Tiene su casa en orden, sus hijos lo respetan. Cuando él les dice que estás castigado, ahí se quedan castigados por lo que hicieron. Eso tiene que ver con esa idea. No acusados de rebeldía ni de disolución. Hijos que están sujetos a la autoridad de sus padres. Amén. De manera recurrente, de manera regular. Ese es el patrón. Eso es lo que vemos, que los discipula. Que dan respuestas, no por exaltar a ninguno de mis hijos, que pueden dar este tipo de respuestas por el discipulado que ellos tienen constantemente. De eso estamos hablando. De gente que hace su trabajo de padre. Y aquí quiero aprovechar para hacer un poco de aplicación. Padres, ¿cómo estamos con respecto a esa verdad? Madres solteras, ¿cómo están con respecto a esta realidad? Hay un discipulado en casa. Hay un discipulado no nada más de abrir la Biblia, sino de dar evidencias de frutos santos y dignos del llamado que Dios hizo para tu vida, para que tus hijos lo puedan imitar. Y en ello también ellos sean discipulados, en ver, como ya lo vimos en la serie pasada, en ver tu ejemplo, en poderte imitar. ¿Cómo estamos con respecto al discipulado de nuestros hijos? ¿Quieres ser anciano? En la carta de 1 Timoteo dice esto, que tiene que tener su casa en orden, porque si no puede tener su casa en orden, ¿cómo podrá pastorear a la iglesia de Cristo? Tiene que haber una coherencia, una consistencia, tiene que haber integridad en el llamado. Orden comienza en el hogar. Y entonces sí podemos comenzar a especular que ese mismo orden va a ser transferido al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo. Amén. Ese sería el segundo aspecto de lo que significa ser irreprensible. Vamos al tercero. Lo continúa diciendo después de volver a recordarnos que el obispo o anciano debe ser irreprensible como administrador de Dios. Esta palabra obispo la usaban en el contexto antiguo aún para designarse o referirse más bien a alguien que era un administrador en un negocio. O sea, que la Biblia lo usa para que se entienda lo que estamos buscando en un pastor, creo que tiene mucho sentido. Alguien que administra correctamente, alguien que es un buen gerente, pero no de un negocio, sino de la iglesia de Cristo, del cuidado de las almas. ¿Ok? Entonces, el obispo debe ser irreprensible como administrador. ¿Te das cuenta? Está asociando la palabra obispo con administrador. ¿De quién? De Dios, de lo que Dios puso en sus manos, de la grey que Dios ha confiado para que sea pastoreada por él. No obstinado, no terco, no testarudo.
Ese debe ser otro aspecto de lo que debemos de buscar, ser irreprensible. Que no haya testarudez en la persona, que cuando ya le diste los elementos bíblicos para que esté de tu lado en tus declaraciones, en tus afirmaciones, en tus ideas, entonces no siga en sus pensares o en las cosas con las que no está de acuerdo contigo. Y es importante que digamos bíblicos, lo tenemos que decir, porque muchas veces yo he sido, por ejemplo, calificado de ser testarudo. Y no que no lo pueda hacer en algunas direcciones, pero muchas de las veces tiene que ver con cosas con las que no estoy de acuerdo, en particular en las cosas de la vida de la iglesia. Y yo digo, bueno, pues si esa es la definición que me vas a dar, dámela, no me has dado nada de aquí que me haga pensar que soy en verdad testarudo. Por eso es que es importante que cuando pensemos en la evaluación de estos principios, pensemos en los principios centrales y fundamentales de la palabra de Dios, lo que Dios ya habló y que nosotros debemos estar buscando considerar. No nuestras ideas, no nuestras preferencias, no nuestro confort, no nuestra comodidad. Amén. No acusados de disolución y de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo. Este es otro aspecto. Y aquí, ¿de qué estamos hablando? Otra vez de patrones de conducta. Si tú me preguntas, Omar, ¿nunca has tenido ira a partir de que comenzaste a pastorear las almas? Claro que he tenido ira. En muchas direcciones. Algunas han sido ira justa, como lo vimos en la serie de Efesios, y otras han sido injustas. Entonces, Omar, eres descalificado. No, a ver, espérame tantito. Yo me arrepiento de mi ira. Yo busco la transformación en medio de esa ira. Estamos hablando de aquel que no se arrepiente, de aquel que vive airado, constantemente airado en medio de sus asuntos con las personas. De eso estamos hablando. Alguien que normalmente está enojado, no puede ser anciano, no iracundo. Irreprensible, no dado a la bebida. Otra vez, no que no beba, aunque ese podría ser un buen compromiso que alguien quisiera hacer. Aún yo te diría, ora por mí, porque yo sí bebo, pero no tendría problema en llegar a la convicción de no beber, si eso va a ser para avanzar el reino y para que el pueblo de Cristo sea edificado. Pero creo que tiene que ver más con la idea de no tener un abuso de estas cosas. Por eso dice no dado a. Si no dirían que no beba, que no tome alcohol. Sería más claro Pablo, ¿cierto? Él mismo recomendó alcohol para algunos de sus discípulos en su malestar estomacal. Entonces no tendría sentido que dijéramos que tiene que ver con prohibición total de la bebida alcohólica. Pero obviamente sí, no un borracho, porque entonces ahí estaremos hablando del pecado de la embriaguez, que definitivamente descalificaría a cualquiera que se diga ser pastor o esté aspirando al pastorado. Amén. Vamos al que sigue. Irreprensible, no pendenciero. ¿Qué quiere decir esto? No peleonero. Que no esté todo el tiempo buscando dónde va a haber un encuentro, dónde se va a poner los guantes con una persona. Y con eso estoy diciendo que no hay momentos en los que hay que ponerse los guantes en el ministerio pastoral. Y ahorita lo vamos a ver al final del texto. Estamos hablando de que la persona sabe escoger sus batallas. Estamos hablando de que la persona no pelea por pelear, por querer que su preferencia prevalezca, sino que si va a haber una pelea es porque el nombre de Cristo está siendo blasfemado, porque el nombre de Cristo está siendo pisoteado con la conducta, con la manera de vivir o aún con la doctrina misma que no sea bíblica. Pero no alguien que constantemente lo veas en riñas, en contiendas, en peleas. Con todo mundo vive peleado. No esa persona. Aún la persona que si en un momento cayó en la tentación y fue contenciero, se arrepintió y pidió perdón y buscó transformación. De eso estamos hablando. Irreprensible, no dado la venida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, no alguien que anda en el ministerio por el dinero, no alguien que está haciendo énfasis en el dinero, de cómo vivir la fe, que todo el tiempo es dinero, 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 y la ofrenda para aquí, la ofrenda para allá, y ahora hagamos esto y hagamos lo otro, y todo el tiempo se trate del bolsillo de las personas. No un énfasis en vivir la vida buena, en vivir la vida lujosa.
No alguien que está aquí porque no pudo encontrar un mejor empleo. Es importante que lo mencionemos. Porque la descripción de este llamado no es para un mediocre, y lo tenemos que decir en esas palabras. Es para alguien que toma en serio el trabajo y que entiende que esto lo va a exprimir. Y que no puede salir corriendo a la primera que venga, la primera exprimida. Porque tiene el carácter, porque tiene el compromiso, porque en verdad ama a Dios y a su pueblo. Amén. Ahora vamos a continuar viendo la lista. Ya vimos los primeros 5 que tienen que ver con un no algo, ¿cierto? No esto, no el otro. O sea, como Pablo queriéndose asegurar, por favor, esto no. Pero ahora va a transicionar a la misma lista, del mismo perfil que estamos buscando, pero con algo que, por favor, esto sí. Es como Pablo diciendo, por favor, esto sí, por favor, esto no lo pierdas de vista. Amén. Y dice... Continúa diciendo, antes bien, lo hace con esta transición de esta palabra, de esta declaración, antes bien, debe ser hospitalario. En otras palabras, que ame a las personas. Tú no eres hospitalario si no amas a las personas. Que le dé la bienvenida a las personas, que los haga sentir bienvenidos, que los haga sentir que importan, que los haga sentir que tienen valor, que han sido creados a la imagen de Dios. Ese tipo de persona. Y que su hospitalidad se extienda aún a invitarlos a su casa, a que conozcan a su familia, a que conozcan cómo vive, a que conozcan cómo maneja su casa. No alguien que se aparte de la grey, sino que convive con la grey y que en eso también demuestra que tiene un corazón de hospitalidad, que se deja invitar por otros y que invita a otros. Ese tipo de persona debemos estar buscando, iglesia. Y obviamente esto ¿qué trae implícito? Pues que trabaje, ¿no? Que trabaje y que gane bien. No, que no sea rico. Aquí nadie está hablando de ser ricos, pero gana bien, porque si no, entonces ¿qué le vas a invitar a la persona que invitas a tu casa? O sea, para uno, a veces eso nos detiene, ¿cierto o no? Seamos honestos, para ser generosos. No, pues es que no tengo, no, es que apenas sí tengo para mí esta semana. Ah, bueno, entonces Dios te está mostrando algo. Que tienes que buscar, perseverar en tus finanzas. Para que tu motivación sea esa, para ser hospitalario, para compartir lo que Dios te ha dado. ¿Te das cuenta? Y otra vez no estamos hablando de que caviar cada que invitas a alguien, pero como decimos por ahí, un platito con frijoles, unas tortillitas bien calientes, ¿cierto o no? O sea, no estamos hablando del impacto que tiene que traer lo que sirvas a la mesa, sino del deseo de querer tener gente a tu lado, que vean el amor de Cristo en esas direcciones, que vean el recibimiento que Dios te dio a ti para que tú fueras parte de su familia en las formas distintas en las que tú puedes sentir a otros como familia. Qué mejor lugar de hacer sentir a alguien bienvenido en tu corazón y en tu mente que cuando lo invitas a comer, ¿cierto o no? Y por eso es que somos una iglesia que nos esforzamos en eso. Tenemos los superdomingos verticales. El domingo pasado tuvimos el superdomingo en tu casa. Espero hayan podido tener una bonita experiencia. Y si no, entonces tal vez Dios te está llamando a tú ser el que invite a alguien, si es que no recibiste una invitación. Esto va en 2 direcciones. No nos ensimismemos. Amén. Entonces eso debemos estar buscando, que sí tenga estas cosas, hospitalario, amante de lo bueno. Creo que se explica solo, ¿cierto? Alguien que constantemente esté buscando lo bueno, hacer lo bueno, invitar a lo bueno, animar a lo bueno, y que sepa definir qué es bueno, claro, que se conozca este libro para poder discernir lo bueno de lo malo, porque a veces sucede, ¿cierto? Y caemos en la condenación de los jueces. A lo bueno le llamamos malo, a lo malo le llamamos bueno. No de ese tipo de personaje, que entiende qué es bueno y qué es malo, qué es provechoso y qué no. Y entonces lo vive, lo fomenta en su familia, en él mismo, se esfuerza, sale de su zona de confort y anima a otros a hacer lo mismo, para hacer lo bueno. Amén. Dios nos salvó para buenas obras, amén. Cristo dice que daremos mucho fruto. Hazte esa pregunta, ¿dónde está mi fruto? No te enfoques en el fruto de otros, pero enfócate en tu canasta, en tus frutos. ¿Dónde está mi fruto? ¿Cómo se ve mi fruto? Hay fruto. Prudente. Una persona prudente
Es una persona que sabe cómo actuar en los diferentes escenarios. No se deja llevar por sus impulsos o por sus emociones. Son sus convicciones las que lo mantienen firme en medio de los diferentes contextos de vida. Y también una persona prudente no siempre habla verdad, aunque la tenga en la boca. Hay veces que hay que refrenar la verdad. Hay veces que hay que escoger un mejor momento para hablar verdad. Eso habla de la prudencia de una persona. Eso debe tener ese aspirante anciano. Justo, ya hablamos la semana pasada de esa idea. ¿Recuerdas el pectoral de la justicia? ¿Se llamaba? Ya no me acuerdo cómo era la pieza. La coraza de la justicia, gracias. Alguien que esté buscando constantemente actuar en justicia, vivir a la luz de la justicia, de la palabra de Dios y fomentar la justicia en su vida y hacer un llamado al arrepentimiento cuando hay injusticia. Ser un instrumento de justicia y contagiar a otros con ese estilo de vida y con esa forma de pensar, de ver las cosas justas como Dios las ve. Santo, creo que tiene que ver un poco con mucho de lo que ya dijimos, que busque la santidad. Una persona que en verdad está buscando la santidad, una persona que tiene el filtro de la santidad en medio de cada decisión, sin importar cuál sea esta en su vida. ¿Cómo esto me acerca a la santidad? ¿Cómo esto me va a ayudar a buscar los medios de gracia que me ayudan a crecer en santidad? ¿Cómo este trabajo que voy a tomar me va a estorbar o no para que yo viva una vida santa y justa? El filtro de la santidad tiene que estar presente en todo lo que hace, en todo lo que decide, en todo lo que opina, en todo lo que aconseja a otros. Dueño de sí mismo, o dominio propio lo podríamos poner también. Alguien con dominio propio tiene que ver mucho con esa idea de que no se deja llevar, no se deja mover por cualquier cosita, tiene dominio propio. ¿Por qué? Porque tiene convicciones. ¿Por qué? Porque está buscando glorificar a Dios en su vida. ¿Por qué? Porque quiere que Dios sea exaltado en medio de sus posturas, de sus pensamientos, de sus ideas, de sus acciones. Hay dominio propio, hay control en su lucha contra el pecado, no se entrega al pecado, tiene dominio propio, tiene mecanismos de control para no ir a los lugares de ofender a Dios, de caer en la tentación. Es una persona que en sabiduría tiene su vida en orden, hay dominio propio en todo lo que hace, está buscando eso. Eso es lo que debemos estar buscando, iglesia, en un siervo de Dios. Y claro, se podría decir más de cada uno de ellos, pero este sería un sermón muy largo. Pero creo que la idea se entiende. Y claro, tú eres llamado a profundizar en qué otras formas lucen cada uno de estos aspectos de manera práctica. Dueño de sí mismo. Y por último, y sigue siendo parte del perfil, no pienses que de aquí ya pasó a otra sección. En versículo 9 dice: debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza. No sé si a ti te gusta el fútbol americano, pero la idea de ese deporte es muy simple. Te dan el balón y tú tienes que correr al otro lado de la cancha para anotar al equipo contrario, y parte de lo que tienes que asegurarte es no perder el balón. Porque si pierdes el balón y el otro equipo lo agarra, entonces se pueden revertir las cosas y el puntaje va a ser en tu contra en vez de tú hacer un puntaje. Y no sé si alguna vez has tenido la oportunidad de ver a un jugador jugando ese deporte, sobre todo en la NFL, pero se dan con todo. Y tú lo ves que él está dispuesto a que le disloquen un brazo o un pie, pero con tal de no perder ese balón, porque el balón representa la diferencia entre ganar y perder el partido. Bueno, pues ponte esa imagen en la cabeza y ahora trata de transferirla a la idea de lo que nos está pidiendo aquí, del perfil que debemos estar buscando en la persona. Debe retener la palabra fiel, algo así como un balón de americano, que nadie me lo quite, que nadie me la adultere, que nadie trate de transgiversarla, sin importar lo que se tenga que ser dislocado de mí, aun si tengo que poner mi vida en sacrificio vivo a Dios, como ofrenda de libación, como usa el lenguaje Pablo en Hebreos. Es un mensaje que si es adulterado, aunque sea un grado de adulteración, pierdes al mensaje. Y claro, Pablo se tiene que hacer, lo que quiere es que nos aseguremos que esta persona, esto ya tiene que ver con competencia, por cierto, ya no tiene que ver tanto con carácter, aunque obviamente creo que viene implícito el carácter. Tiene que ver con competencia. Debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza. ¿Te das cuenta? No cualquier enseñanza, no tu propia interpretación. Por ejemplo, lo que hoy yo hice, les di mi crecimiento en interpretar marido de una sola mujer, y después que te dije, y no soy el único que lo creo.
Así que si no estás de acuerdo conmigo, primero estúdialo. Después me traes a tus hombres de fe que dirían lo contrario de mi interpretación, y yo te voy a traer a los míos. De eso estamos hablando, que no es una enseñanza que yo me invento, sino que por generaciones se transmite esa enseñanza. Y es la misma enseñanza de los apóstoles, se espera que sea la misma que estamos predicando hoy en día. No tiene nada que ver con una interpretación personal, aunque obviamente hay que interpretarlo de manera personal, porque se supone que el Espíritu te da la habilidad y la capacidad de interpretarlo, pero después lo comparas. Ahí sí se vale copiar, a ver, ¿qué piensa este? ¿Qué piensa este? Pensamos lo mismo. Estamos seguros, el balón sigue en nuestras manos. ¿Sí me explico? Es en esa dirección, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Otra vez, esto tiene que ver con competencia, no con carácter, aunque el carácter viene implícito en la idea de la refutación. ¿De qué está hablando, iglesia? De que si no conocemos bien nuestra Biblia, no podremos defender el balón del mensaje que salva las almas, del Evangelio mismo. No podremos defender a la persona de Cristo, aunque obviamente Él se defiende solo, pero hay un sentido en el que hay una responsabilidad humana en la que yo tengo que defender su carácter, su esencia, sus atributos, lo que Él ha dicho de su persona y de su misión y su obra. Y que cuando vengan aún aquellos que se digan ser de la fe y no estén alineados a la sana doctrina, a las cosas que son verdad, de las doctrinas esenciales de la palabra de Dios, las cosas que son de primera importancia, mi llamado como pastor es a no tenerles miedo, sino a refutarles. Y la refutación puede venir en muchas direcciones. Puede ser con un discipulado, con toda la calma de alguien que quiere ser enseñado y discipularlo, algo así como en un debate sano, pero también puede ser con una confrontación. Algo así como lo que nos invita a hacer la carta de Judas, cuando dice de contendamos ardientemente por la fe. Con ese tipo de refutación ardiente, donde no vamos a dejar que el balón se nos quite de la mano, que se adultere, que nos lo cambien por uno de básquetbol, por uno de fútbol, soccer. No, es uno de americano. Ese deporte solo se juega con ese tipo de balón. El Evangelio no puede ser adulterado, iglesia. La sana doctrina no puede tener dos opciones. Esto es sano y esto también es sano. Yo creo esto y también creo esto, y las dos se contradicen, pero no importa, las creo para que todos estén contentos. No se puede hacer eso. Ese no es el cristianismo al que hemos sido llamados a vivir. Y si tenemos que morir en la raya para defenderlo, ese es tu llamado si eres de la fe. Y cuánto más si tienes esta aspiración. Amén. Carta a un verdadero hijo en la fe común. Todos somos hijos de Dios, amén. Eso no es verdad. No todos somos hijos de Dios. Y ese es el primer llamado que quiero hacer. Tal vez en tu mente en este momento no entiendes mucho de esto, de la necesidad de guardar este testimonio, de guardar estas convicciones, de guardar este carácter, de tener estas competencias, porque no has creído. Y tal vez el primer llamado para ti no es poner mucho cuidado a estas cosas, con todo y que hay que poner cuidado en estas cosas. Es que confíes en el Salvador del que habló el texto. Dios Salvador, Cristo Salvador, el Hijo de Dios que vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir, que padeció el castigo que tú y yo merecíamos por el pecado, por no vivir este tipo de carácter como personas, y que murió por tu pecado y por mi pecado, para traernos redención y reconciliación con Dios, para hacernos un hijo de Dios, hermanos de Tito, hermanos de Pablo, hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Es solo en arrepentimiento y fe en el nombre de Cristo que tú puedes ser salvo y que puedes comenzar a considerar en integridad y guiado por el Espíritu el querer buscar estas cosas para tu vida y para los tuyos. Es en arrepentimiento y fe que vienes a Él, reconociendo tu pecado, reconociendo que no eres digno ni suficiente para entrar a la presencia de Dios y que solo por los méritos de Cristo y por fe en Él tú eres acepto delante de los ojos de Dios.
que ese que murió por tus pecados también resucitó para traer vida nueva y nuevas convicciones y nuevos deseos que se alinean a las cosas que hemos hablado hoy. Y eso va a suceder contigo si en verdad has creído. Tú vas a buscar estas cosas. Últimamente Él es el que levanta ancianos. La iglesia hace su parte, pero es Dios el que hace el llamado. Es un llamado tan sobrenatural como lo fue la salvación. Y lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y lo confirma y lo afirma la iglesia de Cristo cuando vemos estos aspectos del carácter. Amén. Así es que, iglesia, sigamos orando, porque en verdad lo necesitamos. Y me dices, es que necesitamos una pluralidad de ancianos. Yo te contestaría, tráeme algo nuevo a la mesa. Eso ya lo sabemos. Más bien, ¿por qué no oras? Tal vez Dios te quiera llamar a esto. O ora para que Dios llame a otros que en verdad tienen que ser llamados. Pero no pongamos a cualquier tipo de anciano. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por estos primeros pasajes de la carta a Tito, Señor. Te pedimos que nos ayudes y que nos des gracias, Señor. Que nos ayudes como iglesia a ser una iglesia sana, una iglesia que está en orden, y que ese orden comience con el liderazgo de nuestra iglesia, Señor. Padre, clamamos a ti que eres el que nos sorprende y da más allá de lo que pedimos, Señor, que eres el dueño de la mies, el maestro y dueño de la cosecha, Señor, para que tú, en medio de tu cosecha, en medio de lo que tú estás plantando en este jardín que es Iglesia Vida Vertical, Padre, siembres algunas semillas de aquellos que han de ser llamados al obispado, Señor. Y que ese llamado sea tan auténtico que lo podamos ver en las direcciones de la irreprochabilidad de la que ya hemos hablado y que tú nos has dejado en tu palabra, Señor. Ayúdanos a orar más y más para que esto suceda, pero sobre todo ayúdanos a poner manos a la obra, Señor. Tal vez somos nosotros, tal vez es algún hermano entre nosotros, Señor. Te pido que seas tú confirmándolo, porque veamos las evidencias de la gracia tuya en su vida, Señor. Aún oramos por aquellos que tal vez van a ser en un futuro ancianos entre nosotros, pero que no están aquí, Señor. Que tú los traigas y que vengan con toda esa actitud de humildad que tú demandas de un anciano, de servicio, de sacrificio, de estar dispuesto a sufrir por causa del Evangelio. Y que entonces podamos celebrar tu obra en sus vidas y la bendición para nuestra iglesia. Todo esto te pedimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.